parece? Buen día, sí doy. Bueno, sí se está viendo, perdón. Sí, Se ve bien. Ok, súper. Muy bien. Entonces, vamos a ver el día de hoy anestesia para patectomía en el módulo pues, de anestesia para procedimientos generales. Perdón. Los objetivos del día de hoy va a ser pues, revisar las consideraciones anatómicas y la terminología relevante para la patectomía, conocer las indicaciones de la patectomía. Hay que conocer un poquito también de la mortalidad y morbilidad perioperatoria y así como los factores de riesgo de estas. Reconocer algunos puntos importantes, obviamente, para el anestesiólogo de la técnica quirúrgica. Conocer el manejo perioperatorio, obviamente. Y los puntos importantes, bueno, la parte hemodinámica que ocurre durante la patectomía y las técnicas que disminuyen el sangrado y la necesidad de transfusiones, que también son importantes. Para pues, las consideraciones importantes anatómicas y fisiológicas del hígado, es muy importante recordar más o menos cómo está organizado el tejido hepático. El tejido hepático va a estar formado como en estos hexágonos, ¿verdad? Donde los vértices van a ser, eh, va a ir la triada portal, ¿verdad? Que va a ser pues la arteria hepática, la vena porta, que van a drenar a los sinusoides hepáticos hasta que llegan a una vena central, que esta eventualmente es la que drena las venas subhepáticas y el resto del cuerpo pues, a través de la vena cava. Y bueno, por la triada portal pues también van a pasar los conductos biliares, que es donde pues van a pasar todos los productos de desecho, por así decirlo, del metabolismo de los hepatocitos y que van a salir hacia eh, la vía biliar y es el intestino. Pues de manera muy importante, estos sinusoides y todas estas partes no van a tener mucho tejido, no va a haber mucho tejido conectivo, no va a haber mucho tejido en realidad muscular tampoco, por ejemplo, en el endotelio, ni en las venas, ni en las arterias. Y Oh, perdón mande, que lo sí. interrumpa. No sé si ya cambió de slide, Ah, sí. es que no se ha No movido. sé por qué no se ha movido, perdón. Ya, gracias. Espera, es que, sí, espera. Me voy a permitir. No sé entonces por qué no se está compartiendo. Mm, Ahí se ve, pero ahí. pues ahí se alcanza a ver bien, Doc, no sé si Sí, quieres se nada alcanza a más. ver bien, pero la presentación como que no la quita. Mm, A ver si hay. No, qué raro. ¿Qué es esto? Mm, no sé por qué no estoy pudiendo compartir con la presentación completa. Incluir barra.
Bueno, no, si no lo hacemos así, no. Ah, De ahí se ve bien, doctor, o si quiere, sí, de ahí lo voy a compartir, nada más voy a quitar las la puedo compartir Sí, también. exacto, sí. A ver. Mm, A ver, ahí yo creo que ya se ve bien. Bueno, entonces, como les comentaba, bueno, el hígado está en esta forma hexagonal, ¿verdad? Básicamente. Hay que recordar entonces que, bueno, el hígado recibe más o menos el 20-30% de su irrigación. Va a ser nada más de la parte arterial, de la arteria hepática, el resto va a ser por la vena porta. Esto quiere decir que el hígado va a ser un órgano muy sensible a la isquemia. Y por lo tanto, pues va a tener mucho que eh, eh, o sea, puede ser muy sensible a la isquemia y esto va a ser principalmente por zonas. Va a haber, pues, puede estar dividido en tres zonas, ¿verdad? Que van a estar dadas por la distancia entre cada, parte de la tríada portal. Eh, que cada zona, pues, va a tener cierto perfil metabólico, ¿verdad? Conforme esté más cerca de la tríada portal. Y va a estar, eh, ¿cómo se llama? Bueno, va a estar, ok. Pues va a estar dada ¿cómo se llama? Por la distancia, ¿verdad? De la tríada portal. Y mientras más lejos esté de la irrigación sanguínea que viene pues con todo el oxígeno, pues va a estar más sensible a isquemia. Mientras más se acerque a la zona de la vena central. Y esto, bueno, va a hacer que la necrosis, ¿verdad? La vamos a poder ver más cerca en el centro del lobulillo, ¿verdad? Y por eso se llama necrosis centrolobulillar, pues donde la zona 3 que está más cerca de justamente de la vena, va a ser más sensible a la isquemia eh, pues puede ser la más sensible, obviamente, a todos estos cambios que va a haber en lupatectomía. Este, no, no puedo avanzar. Este. Um, bueno, ya de manera macroscópica, ¿verdad? El hígado lo vamos a ver eh, dividido, por así decirlo, de manera exterior por el ligamento falciforme, ¿verdad? Que va a dar la impresión de que el hígado entonces va a estar dividido aquí en este punto. Obviamente, bueno, va a tener el hilio hepático que va a estar, que es donde van a entrar la vena y la arteria, bueno, la arteria hepática y la vena portal, y pues donde va a salir el conducto hepático, eh, ¿cómo se llama? El colédoco, bueno, conducto hepático común y luego ya el colédoco. Y por el otro lado, por atrás, ¿verdad? Va a estar montado sobre la vena cava superior. Eh, en la parte más superior van a estar las tres venas hepáticas, ¿verdad? Que van a drenar como tal toda la sangre de la circulación del hígado hacia la vena cava inferior. Y pues básicamente esto es como lo vamos a ver de manera exterior. La verdad es que no se va a poder ver en realidad mucho más de manera macroscópica y en realidad pues todo va a estar dado más que nada por
va a estar dado todo por justamente la parte de la histología o de la anatomía un poquito ya más microscópica, porque pues esto es lo que nos va a dar eh, no sé, que es lo que nos va a dar en realidad la clasificación y la manera en la que se va a definir la anatomía quirúrgica. Entonces, a pesar de que el ligamento falciforme va a dar la impresión de que el hígado está dividido en dos lóbulos, este en realidad no va a ser el que va a dividir los lóbulos. La división de los lóbulos va a estar dada por, como les digo, la anatomía ya adentro del hígado y la histología adentro del hígado. Y bueno, esto va a estar dado o está escrito por la clasificación de Cuinart, que es el médico que describió en realidad lo que le llaman la anatomía quirúrgica. Este, y entonces el hígado en realidad no se divide del lóbulo izquierdo al lóbulo derecho en el ligamento falciforme, se divide de acuerdo a esta línea que es la línea de Cuinar, ¿verdad? Esta línea va de la vena hepática media, ¿sí? Hacia el hilo hepático más o menos, y en realidad es lo que divide el hígado izquierdo y el hígado derecho, y es lo que nos va a dar el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Entonces no es el ligamento falciforme, es la línea de Cuinar la que divide en realidad el hígado. Y esta división entre hígado derecho e hígado izquierdo va a ser lo que le vamos a llamar la división de primer orden. Esta división de primer orden, pues va a ser la primera parte que nos puede decir exactamente si es hígado izquierdo y hígado derecho, como les comentaba. La otra parte va a ser la parte de segundo orden, ¿sí? Que estos van a ser secciones, ¿sí? Estas secciones van a dividir el hígado en cuatro secciones, ¿sí? Dos del hígado izquierdo, dos del hígado derecho. Va a ser la otra parte, aquí está más o menos donde se ven, más o menos, ¿verdad? De cómo están divididos en realidad los segmentos hepáticos. Y ya la división de tercer orden, nos va a dar, ahora sí, los segmentos hepáticos. Van a ser 8 segmentos hepáticos. En algunos lados se van a manejar 9, pero para fines prácticos son 8. Los 8 segmentos hepáticos, bueno, el 4 va a estar dividido, bueno, más que nada, bueno, el uno va a ser el lóbulo cuadrado del hígado, que en realidad está por atrás del hígado. Este, esta, eh, Esto va a ser parte ya del hígado izquierdo, sí, y luego van a empezar como en contra o en el sentido de las manecillas del reloj. Y entonces va a ser 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El uno, 2, 3 y 4 van a ser parte del hígado izquierdo, 5, 6, 7 y 8 van a ser parte del hígado derecho, ¿ok? Y entonces el hígado derecho va a ser más grande, ¿sí? Porque los segmentos, perdón, van a ser más grandes. De manera importante también el hígado derecho, los segmentos hepáticos del hígado derecho, el 5 y el 8 van a estar anteriores y el 7 y el 6 van a estar posteriores. Entonces aquí como en esta vista que está acá de vista lateral, en realidad el segmento 7 y 6 quedan hacia atrás, y en realidad no se van a ver desde una vista anterior. Ah, el 4 va a estar a veces dividido en perdón, hígado, en 4A y 4B, pero para fines prácticos son un solo segmento. Y como les comento, en algunos lados viene, o como más avanzado, viene el segmento 9, que es la sección para acabar, que es como lo que está alrededor de la cava, pero en realidad no es como muy relevante más que para los cirujanos. Obviamente esto es muy complejo, entonces está esta mnemotécnica con la mano, ¿verdad? Como quiera, pues es poner la mano como un puño, hacer el puño, ¿verdad? Escondiendo el pulgar, donde el pulgar es el segmento uno y luego ya el dedo índice es 2 y 3, el dedo medio es 4 y ¿cómo se llama? El anular es 8 y 5, bueno, y el chiquito ya es 7 y 6, ¿verdad? Y esto, ¿por qué es importante? Porque es lo que nos va a dar, es lo que nos va a dar el tipo de cirugía, ¿sí? Hepatectomía derecha, entonces va a ser quitar los segmentos 8, 5, 6 y 7, ¿sí? Hepatectomía izquierda va a ser quitar los segmentos 2, 3 y 4, y usualmente si van a quitar el 1, el caudado hay que
como decir que vas a quitar el uno. Puede ser o podemos quitar una sección y esto le van a llamar seccionectomía. Y pues es quitar literalmente una sección. Puedes quitar obviamente un lóbulo solamente. Acá está, ¿verdad? Que un lóbulo, un segmento nada más. O dos segmentos que no serían dentro de una sección. Entonces podría ser una bisegmentectomía. Y bueno, obviamente, pues puedes quitar, extenderte la hepatectomía izquierda o la hepatectomía derecha. Entonces, por ejemplo, quitar el segmento 4 con el hígado derecho es una derecha extendida y bueno, quitar el 8 y el 5 con el hígado izquierdo es una izquierda extendida. Y eso es a lo que se refiere la terminología. Eh, Puede ser un poquito complejo, bueno, pero pues esto puede dictar mucho el manejo anestésico. En cuanto a las indicaciones, bueno, vamos a tener que la mayoría de las indicaciones, pues vamos a tener las indicaciones tradicionales, por así decirlo, que van a ser la mayoría de las hepatectomías. Sin embargo, bueno, cada vez está creciendo más la hepatectomía de donador vivo, aunque en México todavía no se han realizado en realidad muchos trasplantes de donador vivo. La técnica está muy bien establecida, principalmente en los países asiáticos, Corea del Sur, Japón, eh, Taiwán, debido como a las cuestiones culturales que hay alrededor pues de la donación. Entonces, ellos tienen mucha experiencia y hacen muchas hepatectomías para donador vivo, ¿verdad? Tiene sus consideraciones específicas, pero pues a final de cuentas como anestesiólogo puede ser muy similar. Solo recordar que, bueno, obviamente pues los pacientes de donador vivo van a ser pacientes sanos, jóvenes, van a estar muy bien estudiados usualmente también. Eh, pero pues también es muy importante siempre hacer todo como muy exacto y muy preciso, porque pues obviamente es una cirugía o es un procedimiento altruista, ¿verdad? Donde no quieres que el donador pues tenga ninguna complicación, porque en realidad pues si el donador siguiera con su vida normal sin la cirugía, bueno, no debería presentar ningún problema. Ah, de las indicaciones clásicas, por así decirlo, bueno, va a haber varias. Pueden ser tumores benignos, tumores malignos, cuestiones del hilio biliar o perdón, de la vía biliar y lesiones quísticas. Usualmente la indicación principal, hasta el 90% van a ser tumores malignos, de los cuales el 70% van a ser metástasis de colon y solo 20% van a ser tumores primarios del hígado, o sea, hepatocarcinoma. Eh, Puede ser que haya otros tipos de tumores y la verdad es que el resto de las indicaciones son muy pocas. Usualmente solo se reservan para cuando ya tienen efecto de masa y en realidad pues están comprometiendo, por ejemplo, el drenaje biliar o ¿cómo se llama? La circulación e incluso, bueno, también comprometiendo otros órganos. Entonces, por ejemplo, pues hemangiomas, quistes, todas estas cosas usualmente no se van a quitar a menos que sean masivas. Ah, Ahora, el cuestión con esta cirugía es que esta cirugía tiene una morbilidad y mortalidad perioperatoria muy importante. Obviamente, pues la técnica, o así decirlo, la idea de quitar el hígado no es nueva. Sin embargo, históricamente tenía una mortalidad muy elevada. Antes de los años 60 la mortalidad era incluso mayor del 50%. Y para los 70 que como que ya se empezaron a atrever a empezar a quitar partes del hígado, en realidad ya de manera seria, la mortalidad sigue siendo arriba del 10%. Usualmente está escrita como hasta el 20%. Y conforme fueron pasando los años y refinando las técnicas, ha ido disminuyendo la mortalidad, hasta donde los últimos estudios hablan de una mortalidad alrededor del 1 al 3% perioperatoria, que pues la verdad es que sigue siendo alta. Si tú revisas, por ejemplo, las guías eh, ¿cómo se llama? De riesgo cardiovascular para cirugía no cardíaca, ¿verdad? Alto riesgo cardiovascular lo manejan como riesgo mayor del 1%. Y aquí estás hablando que la mortalidad más baja que han llegado es 1%. Entonces, sigue siendo una cirugía pues, muy letal, por así decir, para términos incluso como pues más actuales, ¿verdad? La cuestión es que estas mortalidades suelen ser a 30 días, 90 días, e incluso estudios recientes han demostrado que la mortalidad a un año sigue siendo muy alta. La mortalidad un año después de una patectomía sigue siendo alrededor del 10%.
lo cual pues también es bastante alto. Obviamente pues esto también está dado por el tipo de indicación de la cirugía, que usualmente suelen ser metástasis de otros órganos y pacientes con hepatocarcinoma, que por sí el hepatocarcinoma usualmente solo por su patología o por su, no sé cómo llamar, fisiopatología, usualmente solo se va a ver en pacientes cirróticos, o sea que ya tienen daño hepático. Entonces, pues también eso influye mucho. En cuanto a la morbilidad, pues también es súper alta, ¿sí? Puede ser hasta 40% de complicaciones, y las complicaciones también pues van, o sea, pueden ser un chorro de cosas. Obviamente pueden ser complicaciones locales. Lo más común local, por así decirlo, es las fístulas de vía biliar, que se hagan quistes. Eh, Obviamente, las infecciones del sitio quirúrgico, las infecciones como tal pues, de la vía biliar, pero pues estas son relativamente sencillas de controlar, comparadas con las complicaciones mayores que pues obviamente pueden llevar a la muerte, como son la insuficiencia hepática postoperatoria. Eh, También obviamente pues las complicaciones cardiovasculares, los pacientes no están exentos y tienen básicamente pues los mismos riesgos y los mismos probabilidades de hacer una falla cardíaca, no de tener morbilidad cardíaca. Este, Obviamente por la cuestión, ahorita vamos a ver un poquito del manejo a lo mejor de líquidos y de los cambios hemodinámicos, también tiene una alta incidencia de falla renal. Entonces también es una cirugía muy mórbida. Obviamente, bueno, esto va a estar dado tanto por las condiciones del paciente, eh, ¿verdad? Todas las comorbilidades, la indicación, obviamente, de la cirugía. Obviamente también el procedimiento, bueno, es muy mórbido, como ya estamos viendo, y bueno, también va a depender muy específicamente de cuántos segmentos van a quitar, de que la extensión de la apendectomía, y pues esto que va a estar correlacionado directamente con el remanente hepático, ¿sí? Obviamente esta es una cirugía que va a perder mucha sangre, ahorita vamos a ver también eso, y bueno, pues es muy importante tener eso. Y obviamente, bueno, todo el resto del sistema, pues que sean equipos quirúrgicos que no tengan experiencia, ¿verdad? Que no se tenga el equipo a lo mejor que se requiere. Y bueno, todas estas cosas ya más del sistema y de las personas que obviamente también van a influir en la mortalidad de este procedimiento. Entonces, de los factores de riesgo que se han identificado justamente para pues, tratar un poquito de prevenir y para tratar de hacer cosas antes de una cirugía tan mórbida, pues se han visto desde hace mucho. Esto es de 1999, ¿verdad? Se han visto mucho, eh, se, se han buscado mucho qué factores de riesgo, que es lo que influye en la morbilidad perioperatoria. De los que han resultado, bueno, obviamente el estado del ASA siempre es muy importante, ¿verdad? La indicación oncológica, evidentemente, pues también conlleva mayor mortalidad. De los laboratorios, los más importantes que se han visto que influyen en la mortalidad son las bilirrubinas operatorias, los niveles de creatinina y los niveles de albúmina, es como que hay que más fijarse, por así decirlo. De hecho, en algunos lados contraindican, por ejemplo, si las bilirrubinas son mayor a 2, contraindican el procedimiento. Ah, la pérdida sanguínea intraoperatoria va a ser un factor muy importante para la mortalidad. Y bueno, como les comentaba, el número de segmentos resecados y el número de paquetes globulares transfundidos en el intraoperatorio también son factores de riesgo muy importantes para que el paciente tenga un peor desenlace. Ah, Todo esto, obviamente, pues es de lo que se ha visto que influye en la mortalidad y que pues tratamos entonces, o vamos a tratar de modificar. Lo cual pues es un poquito difícil porque pues muchas cosas, pues, si se dan cuenta, en realidad no son modificables. Ah, para esto, pues entonces empieza a quedar la duda, bueno, evidentemente los pacientes más graves tienen mayor mortalidad, y me están diciendo que además los pacientes con cirrosis se están operando, los pacientes con hepatocarcinoma que pueden tener cirrosis se están operando, y entonces queda la duda si en realidad sí se pueden operar o no. La verdad es que parece, pues, bueno, sí, los pacientes con cirrosis hepática sí se pueden operar, con una mortalidad y morbilidad muy similar a los pacientes que no tienen cirrosis. Sin embargo, es muy importante escoger bien al paciente. Usualmente lo que marca la bibliografía
es que sean pacientes con un Child A, sí, de manera muy importante que no tengan ascitis. El factor más importante para complicaciones en los pacientes cirróticos es la ascitis por alguna razón y que tengan un test funcional, pues bueno, ahorita vamos a ver un poquito también de eso. Ah, entonces, usualmente son los pacientes que sí se van a poder operar de hepatectomía y eh, bueno, no está contraindicado como tal, solo hay que escoger muy bien al paciente. Obviamente, a lo mejor esto no va a ser parte del manejo anestésico, pero bueno, tengan en mente que pues esto debió haber pasado. Otra parte entonces importante es que pues, los pacientes cirróticos, ¿verdad? También se les puede calcular el MELD y también se ha visto que este es un buen predictor de la mortalidad y morbilidad postoperatoria. El punto de corte parece ser un MELD arriba de 9. MELD arriba de 9 les va a peor a los pacientes, MELD abajo de 9 les puede ir bien. Tiene buena sensibilidad y especificidad en ese aspecto, ¿sí? Y otra parte importante que parece ser que sí es modificable de factores de riesgo va a ser la fragilidad, tanto en pacientes cirróticos como no cirróticos. Obviamente parte del mecanismo fisiopatológico de la fragilidad es pérdida de la masa muscular, o sea, sarcopenia, lo cual, bueno, está exagerada en los pacientes cirróticos y, bueno, obviamente, pues también un paciente oncológico muy seguramente va a tener este ¿cómo se llama? Factor de riesgo ya presente. Entonces, la fragilidad es un muy buen indicador también de la morbilidad postoperatoria y pues es un factor de riesgo que aparentemente sí vamos a poder modificar. Otras cosas que se van a hacer en la evaluación preparatoria van a ser los test funcionales o dinámicos de la función hepática. El más importante va a ser el test de clearance de indocyanina verde, que es el que dice ahí liver perfusion and biliary excretion. Básicamente le das al paciente indocyanina verde intravenosa, sí, pasa por el hígado, bueno, no se metaboliza y se excreta por la vía biliar sin entrar a la circulación enteroportal o enteropática. Esto quiere decir que no se absorbe otra vez por el intestino. Entonces, un clearance mayor de 15% quiere decir que el paciente tiene un buen, ¿cómo se llama? Una buena función hepática lo suficientemente adecuada este, como para que tolere el procedimiento. Sí, esto usualmente se va a hacer en pacientes con, obviamente, como les digo, falla hepática, o sea, cirrosis. El otro test importante a lo mejor va a ser el test de lidocaína. Sí, este es un test un poquito más, pues que también es relativamente fácil de hacer porque usa lidocaína. Básicamente se da 0,5 a 1 miligramo por kilo de lidocaína y se busca un metabolito de la lidocaína, que es el MGX, que es monoetilniquexidina, algo así, ¿no? Y ya si los niveles son muy bajos, quiere decir que el paciente no está metabolizando la lidocaína, o sea, el hígado del paciente no está metabolizando la lidocaína, y si son muy altos, pues y quiere decir que sí la está metabolizando, básicamente. Hay otros, pero casi no se usan en otros lados. Obviamente estos son test un poquito avanzados, pero es lo que está más descrito en la literatura. Ah, y bueno, entonces dependiendo ya de todo esto, si el paciente tiene un hígado normal o si tiene falla hepática o cirrosis como tal, ¿verdad? Es lo que va a dictar el manejo preoperatorio. De manera importante, si el paciente no tiene ninguna comorbilidad hepática, ¿verdad? La verdad es que mientras el remanente del volumen hepático sea mayor del 30%, usualmente se puede hacer la cirugía sin ningún problema. Si va a ser menos del 30%, se puede hacer lo que es la embolización de la vena portal. Ahorita vemos que queda un poquito más de eso. Problemas los pacientes con cirrosis, no todos, o bueno, aquí ya va a depender un poquito de los centros cómo lo van a hacer. Usualmente los pacientes con cirrosis Child B o Child C automáticamente los van a excluir. Algunos centros los van a excluir con base, como les decía, las bilirrubinas. Sí, más de dos de bilirrubina totales ya se considera inoperable y dependiendo ahí del rango a lo mejor pues puede ser que no, que quiten un pedazo o que nada más se incline el tumor. Ah, como les comentaba, bueno, de ahí si consideras que no hay ascitis y que las bilirrubinas son relativamente normales y no hay hipertensión portal, por ejemplo, en otros protocolos,
Actualmente, bueno, ya se va a hacer el test de cleavage de indocyanina verde y ya dependiendo del cleavage es que se va a decidir que se hace, si solo una enucleación, por ejemplo, en el peor de los casos, sí, o puede ser ya todo el hígado, parte, bueno, no todo el hígado, ¿verdad? Pero una gran parte del hígado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder hacer o ver en el manejo preoperatorio? Que pues obviamente también a lo mejor como anestesiólogo te va a tocar. Uno es el drenaje biliar, sí, esto es en relación eh, pues a las masas, a los tumores, a lo mejor que están comprimiendo la vía biliar, hay que drenarla. Considerar que a veces también esta obstrucción biliar puede condicionar que el paciente esté infectado o esté séptico, entonces esto a lo mejor va a ser un poquito un procedimiento, pues aunque es sencillo, por así decirlo, o sea, una CEPRE o un drenaje biliar percutáneo, pues obviamente va a haber, como quiera ser un paciente un poquito más enfermo. La otra parte va a ser la embolización portal, ¿verdad? Que va a ser un procedimiento de radiología intervencionista que usualmente también pudiera ser que nos toque. Esta idea de la embolización portal va a ser para aumentar un poquito el remanente hepático. Eh, la prehabilitación, que bueno, va justo en relación a lo que ya comenté de la sarcopenia, ¿sí? Donde, bueno, mejorar el estado funcional del paciente antes de entrar a cirugía, pues debe mejorar el desenlace postoperatorio. Eh, y bueno, obviamente, pues ya cosas más avanzadas que va a hacer el cirujano, a lo mejor va a ser la planeación en tres dimensiones, en tumores muy grandes, en anatomías más complejas, ¿verdad? Eh, y bueno, incluso ya también usando tecnología que es, ¿cómo se llama? Pues de 3D printing. ¿Qué onda, Mauricio? Dime. Disculpe, Doc, ¿qué Hey, tan factible es la prehabilitación en un paciente, por ejemplo, con algún tumor o cirrótico que ya tiene, pues, eh, pues, por así decirlo, que vaya el tiempo de alguna manera puede estar limitado sí, para sí tener hay. como las Aquí está el mejores estudio. condiciones Sí, para su de cirugía? acuerdo. Claro. Hasta hace algunos años, esto no estaba bien estudiado, o nada más era como mucha sugerencia, lo manejan como sugerencia, por ejemplo, las guías eran del 2022 de hepatectomía. Sin embargo, el 2025, el año pasado, ya salió este estudio que se llama PREHEP, está publicado, llama 2025, está de más abajo, sí, y colaboradores, comparando prehabilitación contra no prehabilitación, un seguir prehabilitación o no. Y eran 6 semanas de ejercicio, nutrición, específicamente con branch chain aminoácidos, ¿verdad? Para justamente no hacer la parte o para no empeorar la parte del encefalopatía hepática. 6 semanas, el ejercicio era ese ejercicio así super light, obviamente estaba dirigido y la nutrición también estaba dirigida. Y los resultados están como muy, ¿cómo se llama? O sea, muy sorprendentes. Los pacientes que hicieron prehabilitación hepática, el 13.3% de los pacientes no tuvieron complicaciones versus el 50% de los pacientes que hicieron prehabilitación hepática tuvieron complicaciones, lo que da estos números de un odds ratio de 0.15, con una P de 0.04 y una disminución de riesgo absoluto del 36.7%, que da un número a tratar de 3, que es increíblemente, eh, pues fuera de otro mundo. Aquí probablemente estos resultados están así como súper medio, o sea, bueno, no maquillados, sino, pero pues como eran poquitos pacientes en un solo centro, a lo mejor por eso es que les fue tan bien. A lo mejor ya aplicándolo a más pacientes ya no les va tan bien, pero pues como quieras, relativamente prometedor. Entonces sí, sí se puede hacer. ¿Qué pasó, Eduardo? Dime. Perdón, escucho feo. Ah, Ajá. eh, me cuidió, ya me acordé. Nada más, o sea, en cuestión de, de las divisiones anatómicas, por ejemplo, no me quedó claro. La línea de Cantil es que Ajá. yo había leído que, no sé si iba en referencia a la vena hepática media Sí, es la y el vena hepática, ligamento a lo calciforme mejor ya no no lo se dije bien. tomaba como que Sí, tan no, de no. manera práctica para quirófano, o sea, No, fisiológicamente no. como que le dan prioridad a seguir las divisiones por vasculatura más que por referencia anatómica. Entonces, ahí me Sí. confundí si la línea Cantil va en referencia a la vena o al ligamento. No, 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 la línea de Cantil va referente a la vena hepática media, o sea que va como a la mitad de la cava.
que es más o menos ahí. Aquí no se ve, es que había puesto, creo que acá, ya. Es que tenía animaciones, pero no se pudieron poner. Sí, básicamente va así. O sea, va de la vena hepática media, sí, aquí a la división más o menos de la vena portal, la primera división de la vena portal. Esa es la línea de Cantil. No es el ligamento falciforme, queda como por el 2 y el 3. Entonces, esa no es la división anatómica correcta. Va, En gracias, efecto, maestro. sí. Acá estoy. Bueno, otra cosa del manejo preoperatorio va a ser la idea de la embolización portal, que es embolizar usualmente todo un segmento hepático, sí, bueno, un segmento, sino todo un hígado hepático. Usualmente es una embolización selectiva portal. Les digo, se hace por radiología intervencionista, donde la idea es, se emboliza la parte, por ejemplo, de hígado que se va a quitar usualmente, o la que tenga más tumores. Eso va a hacer que solamente uno se haga más chiquito ese lado y dos, darle suficiente tiempo al otro hígado para que de manera normal vaya compensando. Si recuerdan también el hígado, pues es muy noble en ese aspecto de que se puede regenerar, puede crecer y puede compensar un poco su función. Entonces, esa es la idea de la embolización portal. Uno, quitar o por así decirlo, mm, reducir el tamaño a lo mejor del hígado que vas a quitar y además dejar más grande el hígado que vas, o sea, hipertrofiar el hígado que vas a dejar. Este, eh, Sí, y bueno, también esto a veces se hace hasta cierto punto diagnóstico, ¿sí? Donde, pues si lo embolizaste y como que no le fue tan bien al paciente, pues ya no le vas a quitar el hígado, ¿verdad? Evidentemente esto está reservado para usualmente o para lesiones múltiples o para hígados residuales muy pequeños. Y básicamente es lo que vamos a hacer en el preoperatorio que es relevante. De la técnica quirúrgica, bueno, la incisión quirúrgica usualmente va a ser la incisión quirúrgica, obviamente, de un chevron o una subcostal, a veces va a ser una línea media muy arriba y te puedes extender un poquito. Obviamente, pues esto puede llegar a ser muy doloroso, entonces esto es importante para nosotros. A veces obviamente se van a usar retractores automáticos, lo cual también a veces pues es importante mantener al paciente relajado y a veces dependiendo de lo que vayan a quitar se le va a hacer una colecistectomía y va a ser lo primero que van a hacer. Otra parte muy importante es que van a exponer el hígado y van a controlar los vasos. Aquí también es muy importante para nosotros saber que lo están haciendo porque eh, aquí podemos tener muchos cambios hemodinámicos. Usualmente esta movilización del hígado de un lado para otro, especialmente si va a ser un hígado derecho, van a mover el hígado mucho sobre, o sea, lo van a doblar mucho y como a lo mejor todavía está muy montado en la vena cava inferior, se va a traer la vena cava inferior y entonces la van a doblar. Y entonces lo que va a hacer es que obviamente, pues si casi toda la sangre que regresa al corazón viene de la vena cava inferior, pues vas a tumbar mucho el retorno venoso. Y entonces tú vas a estar preocupado a lo mejor en otras cosas y de repente nomás vas a ver que se cae la TA, estabas bien, a lo mejor estaba 120/80 y vas a ver que se te cae a 60/40, ¿verdad? Así de la nada. Y es por eso, es porque agarraron el hígado, lo movieron mucho y pues digo, al cirujano le vale, ¿verdad? Y entonces te lo van a mover, te ocluye completamente el retorno venoso y entonces pues, obviamente cae la TA, ¿sí? Usualmente pues, también el paciente se va a taquicardizar y va a haber una serie de cambios. Entonces es importante. Los cirujanos un poquito más decentes, pues obviamente te van a avisar a lo mejor, o te van a decir, no, perdón, estoy moviendo, o si les dices, y bueno, pues obviamente, ¿cómo lo corriges? Pues nada más le dices al cirujano que te aguante. Eso es muy importante. También dentro de la técnica quirúrgica, saber que a lo mejor van a usar estudios de imagen para revisar el hígado que van a quitar o las partes que van a quitar. Se puede usar ultrasonido, obviamente pues, con una sonda estéril. Pueden usar también el verde indocianina para marcar las lesiones. Estos también usualmente lo hacen preoperatoriamente con rayos de intervención. Y bueno, tienen que usar la camarita con el filtro de verde indocianina. Aquí muy importante, cómo van a cortar el hígado, ya como tal, cómo van a hacer las transecciones quirúrgicas. Bueno, la técnica común la técnica tradicional es crush clamp, que es literalmente solo con las pinzas se van quitando.
El hígado, obviamente, fuera de la cápsula es como muy blandito, entonces lo pueden ir quitando muy fácil. Y pues las estructuras más grandes de la vena, de la arteria, del sistema biliar, usualmente no lo son. Entonces van a ir quitando el tejido hepático, encuentran una arteria, la ligan, siguen. Eso es lo que hacen con el crush clamp. El otro es el CUSA, que también a lo mejor algunos ya de ustedes han visto. El CUSA es el Cavitor Ultrasound and Aspiration. Este es un equipo un poquito más nuevo, obviamente. Es un lapicito que el cirujano tiene. Es un ultrasonido que va disecando. Eh, Va irrigando, ¿sí? O sea, es como ultrasonido que irriga y además va aspirando. Entonces, tiene el equipo, es un equipo aparte, o sea, tiene los dos tubitos, los tres tubitos. Uno irriga, entonces tiene una solución que irriga y tiene donde va el retorno, ¿sí? Y entonces va un canister de succión, ¿verdad? Es muy similar, obviamente, lo que va a hacer al crush clamp, sí, se va a dejar las estructuras más fibrosas, más duras para que el cirujano las ligue. Otra cosa que pueden usar es el argón, que es un argón plasma, ¿verdad? Que es obviamente este gas súper calentado a niveles de plasma, que también les va a dar un poquito de control, también va a dar hemostasia. Eh, Otras cosas que les va a dar hemostasia va a ser alguna que otra vez y la radiofrecuencia que a lo mejor también pueden usar. Usualmente no les gusta usar mucho el cauterio común o normal aquí en la parte de liga, aunque sí va a haber a lo mejor centros o cirujanos que lo usen, porque quema mucho y también genera como mucha inflamación. Entonces, usualmente no se usa el puro cauterio. Por eso es que usualmente usan estas cosas. De manera importante, el argón puede embolizar porque es puro gas también, o sea, o sea, sale un jet, sale el gas y el otro como lo quema y entonces sale ya se hace, pero puede ser que nada salga el gas, entonces puede embolizar y el CUSA también puede embolizar. Y más que nada por lo que vamos a ver ahorita de la PVC. Obviamente, bueno, hacer hemostasia local con todas sus fibrinas y cosas que usan. Y obviamente también, a lo mejor algunos de ustedes ya los han visto, parte de la técnica va a ser la exclusión vascular. Va a haber varias maneras de hacer la exclusión vascular. Obviamente esto va a ser en relación para detener el sangrado. Lo más común va a ser el Pringle, ¿sí? Que es exclusión vascular. Aquí está Pringle. Va a ser la ligadura de la triada portal, ¿sí? Todo va muy junto, entonces por eso es que lo ligan todo junto. No es que tengan que ligar necesariamente la viabilidad, pero pues lo ligan todo junto porque van todas juntas y pues no se detienen ahí secarlas usualmente. Este es ocluir la triada portal, ¿sí? Para que deje de haber flujo al hígado, literalmente de sangre. Si tienen suficiente control, puede hacer un hemi-Pringle, que es nada más de un lado, ¿sí? Pero usualmente lo van a hacer todo. Hay otra técnica que es la exclusión vascular total, sí, que es ligar todo lo que va hacia el hígado, o sea, la vena cava inferior, la vena cava superior y el Pringle. Esto usualmente no se hace mucho, pero puede ser que así en un evento de sangrado masivo lo intenten hacer para controlar un sangrado muy importante. El problema, pues obviamente, de esto es que están ligados a la vena cava inferior, entonces va a ser lo mismo, va a ser el mismo problema, va a disminuir mucho el gasto cardíaco. Y pueden hacer una exclusión vascular selectiva, que la exclusión vascular selectiva usualmente es el Pringle y tratar de ligar también las venas suprahepáticas, que también lo pudieran llegar a hacer. Eh, También pues, tendrían que tener muy buen control de las venas suprahepáticas, lo cual no siempre lo tienen, entonces tampoco siempre se hace. ¿Ok? Entonces, estas van a ser las técnicas que vamos a tener de exclusión vascular que puede ser que haga. Fuck. Ya, en cuanto al Pringle, es muy importante saber que, a ver si se dice. Eh, lo ideal es hacer el Pringle intermitente, o sea, está escrito sí, 15 minutos, descansar 5, 15, 5, 15, 5 y no exceder los 60 minutos, porque antes se hacía 60 minutos totales, 45 a 60 minutos, de lo que estaba escrito. El problema es que esto pues llevaba a mayores complicaciones. Sí, evidentemente tener el hígado isquémico durante 60 minutos completos pues lleva a mucha lesión
por isquemia y luego reperfusión. Entonces, la lesión por isquemia y reperfusión, bueno, no solo afecta al hígado, sino también puede afectar a otros órganos, donde al momento de liberar la circulación otra vez, después de tener un órgano isquémico mucho tiempo, tejido isquémico mucho tiempo, libera, pues obviamente, eh, pues productos celulares de daño celular que pueden actuar como marcadores o como mediadores inflamatorios que incluso pues dañan o pueden llevar al daño de otros órganos. Entonces, lo que se sabe es que pues hay algo que se llama precondicionamiento isquémico, que es donde si el órgano o el tejido isquémico lo haces por pedazos, o sea, no por pedazos, sino lo haces de manera intermitente, o el órgano isquémico está isquémico poquito tiempo y luego lo liberas y no dejas en realidad que haya toda esta serie de daños y de cambios isquémicos, el propio órgano suele, o el tejido, las células van a tender a protegerse y eso le llaman precondicionamiento isquémico. Entonces se ha visto que el Pringle de manera intermitente, por ejemplo, pues obviamente lleva menor daño isquémico, o sea, por ejemplo, las bilirrubinas, el tiempo de protrombina, las enzimas hepáticas, si lo haces con Pringle intermitente, van a tener niveles menores postoperatorios, pero de manera importante van a usualmente requerir también menos transfusiones, usualmente a lo mejor por esta parte de el precondicionamiento isquémico hacia otros órganos, ¿sí? Y eh, pues sí, básicamente va a hacer que los otros órganos se protejan e incluso requieran menos transfusiones. De otra parte de la técnica quirúrgica, ya para acabar esta parte un poquito más rápido, es que obviamente puede haber ya técnicas laparoscópicas o robóticas. Ah, no parece haber una diferencia entre si es laparoscópica o robótica. Obviamente, tanto sea laparoscópica o robótica, va a tomar más tiempo operatorio, o sea, quirúrgico. Lo que sí se ha visto es que disminuyen el sangrado, las la estancia intrahospitalaria y hay menores complicaciones, menores, no las mayores siguen pasando. Entonces, bueno, es unas por otras. Otra cosa importante es que el robot, al parecer, no necesita hacer primero la paroscopía para saber operar el robot en las hepatectomías, al menos según lo que leí. Entonces, bueno, pero pues obviamente va a depender de la experiencia del cirujano. Hasta donde yo sé, no hay nadie aquí necesariamente en Monterrey que haga robótica y la paroscópica tampoco es muy común que las haga. Ah, pero bueno, en cuanto a y ahora sí el manejo anestésico, bueno, obviamente en todos lados te dice evitar hepatotóxicos. Obviamente, pues la verdad es que ya no tengo tantos medicamentos hepatotóxicos. Esta era más que nada para cuando, por ejemplo, todavía había Dotano. Pero bueno, pues digo, como quiera te dicen evitar hepatotóxicos. Evitar fármacos que tengan metabolismo hepático. Pues esto se refería principalmente a evitar los medicamentos relajantes neuromusculares, ¿verdad? Hablando específicamente de Curonio este, de Curonio y Rocuronio, pero pues la verdad es que con el Sugama-X, pues la verdad es que a todo el mundo ya le empezó a valer madre esa parte también, si somos honestos. Entonces la verdad es que, aunque los libros dicen, no sé si que Cisatracurio y Atracurio, en la práctica, la verdad es que ya todo el mundo usa Rocuronio con Sugama-X. Otra parte importante van a ser los accesos vasculares. Sí, usualmente van a meritar un acceso vascular grande. A lo mejor las hepatectomías de donador vivo no van a meritar eh, una vía central, sino simplemente una vía grande, una vía gruesa. Pero usualmente las hepatectomías, como tal, oncológicas y más grandes, sí lo van a ocupar. Ah, Probablemente también en todos lados va a decir que hay que poner una vía arterial. Eso definitivamente sí es sí o sí. Al menos de que a lo mejor sea una enucleación o algo así, pone tú que no. Pero sí usualmente van a requerir una línea arterial y bueno, obviamente pues esto va a llevar a que usualmente se va a recomendar el monitoreo invasivo como el Hemosfiro o algún otro tipo de equipo que te dé un poquito más de información referente al gasto cardíaco y a la variabilidad de volumen sistólico. En cuanto al mantenimiento de la anestesia, obviamente pues, la cuestión aquí siempre va a ser de inhalados versus propofol. A ustedes ya nos tocó mucho esta discusión, pero pues antes te decía que los inhalados justamente hacían esta parte del precondicionamiento isquémico farmacológico, sí, o sea, tienen mecanismos los inhalados que simulan el precondicionamiento de los órganos, entonces por eso es que
Hay bibliografía un poquito más vieja, específicamente justo de esto de patectomías, de neuro, de cardio, muy específicamente, que hablan de precondicionamiento isquémico y los inhalados. La verdad es que esto nunca acabó en nada, entonces pues es que a lo mejor no se habla mucho. Contra el propofol, que tiene la ventaja que mantiene la función de las células natural killer en comparación con los inhalados, y que estos tienen que ver a lo mejor un poquito más con la cuestión de los, las metástasis hepáticas después del procedimiento, ¿verdad? O la sobrevida, disease-free survival. Que obviamente pues, las células natural killer son las que modulan la respuesta al cáncer. De lo que hay de estudios, Propofol versus Euflorano, sí hay estudios clínicos aleatorizados relativamente grandes que lo comparen. No lo puse, en fin, no lo puse. Donde parece ser igual la sobrevida, o sea, no parece haber diferencia en la mortalidad, en justamente esta idea del disease-free survival, sí, o sea, que es que sobreviven sin metástasis. Eh, entonces sí hay evidencia que al menos el propofol puede ser muy similar al sevoflurano. De lo que más que hay es que el desflorano sí parece aumentar la tasa de recurrencias, y el isoflorano al menos, bueno, ya igual casi no hay, pero aumenta es decir, se ve que las enzimas hepáticas, las bilirrubinas, suben un poquito más en comparación con los demás. Entonces, probablemente propofol o sevoflurano, cualquiera de los dos sea buenas opciones. Desflorano y isoflorano ya no lo son tantas. Básicamente sería un buen resumen. Ahora, otra parte van a ser las transfusiones. Sí, es muy importante recordar, o bueno, tener en cuenta que las transfusiones durante la cirugía hepática se asocian a mayor mortalidad, a mayor complicaciones y a mayor metástasis postoperatorias. Esto es de hecho de las cirugías donde más se observa esto. Ya seguramente ya saben que en cirugía oncológica las transfusiones así como que no son muy buena idea. En parte vienen de esto de la patectomía, ¿verdad? O sea, es como la cirugía o el tipo de cirugía que tiene más evidencia de que esto sucede. Esto se ha visto desde hace mucho, esas imágenes del 2002, donde mayores transfusiones se observa mayor mortalidad, donde básicamente literal recibir más de 10 transfusiones intraoperatorias, o sea, más de 10 unidades, básicamente era mortalidad del 100%. Entonces, eh, sí es muy importante esto. Obviamente, no puede ser que no nada más la transfusión en sí sea, pues obviamente mala, por así decirlo, sino obviamente, pues, seguramente los pacientes que recibieron más transfusiones, a lo mejor pasó algo, a lo mejor están más enfermos, ¿verdad? Pero bueno, es algo que sí podemos influenciar. Entonces, ¿cómo vamos a disminuir justamente las transfusiones intraoperatorias o las transfusiones alrededor de esta patectomía? Bueno, pues hay varios abordajes. Obviamente puede ser cuestiones que se pueden hacer desde el preoperatorio, como el abordaje y el tratamiento de la anemia preoperatoria. Puede ser que sea simplemente una anemia por disfunción, por deficiencia de hierro, sí, y puede ser que pues, no requiera hierro el paciente, ¿no? Ah, Obviamente, pues hay otras causas, ¿verdad? Pero pues abordarlas y ver qué está pasando. Obviamente pueden recibir hierro preoperatorio, ya sea vía oral o intravenoso, si hay menos tiempo. Y en casos selectos también se puede incluso usar estos esquemas de eritropoyetina. Eh, en cuanto a la que se hace preoperatorio, pues obviamente van a ser justamente estas técnicas de exclusión vascular, los hemostáticos tópicos, la técnica de resección hepática, ¿verdad? Hablando específicamente, a lo mejor se van a usar justamente argón, CUSA, si lo van a hacer laparoscópica, tomar eso en mente. Estrategias farmacológicas, obviamente que nosotros vamos a administrar, la PDC baja, que va a ser lo más importante, y otras cosas que pueden ser la inmunización normovolémica y el recuperador celular. Y postoperatorio, pues permitir metas más permisivas ¿cómo se llama? Eh, de hemoglobina, ¿verdad? Hasta 7 gramos de hemoglobina. ¿Qué onda? Dime, Eduardo. Perdón, Doc. Digo, Dale. no chequé de indicaciones de ácido tranexámico e igual no sé si el ocrotide funcione también para este tipo de procedimientos o si hay algo de Ya, este. el octreotide se usa en cirugía en pacientes hepáticos para disminuir la presión venosa portal. Probablemente no vas a meter a un paciente, ¿cómo se llama? No vas a meter a un paciente ya con hipertensión portal a estas cirugías. Entonces, el octreotide por eso no va a funcionar en este procedimiento. Y pues ya, o sea, a final de cuentas, o sea, el cirujano pues, va a preferir hacer el Pringle para disminuir.
para ocluir completamente la circulación portal. Entonces, no se usa exactamente en estas cirugías el ocreotide, ¿sí? Sería lo mismo con la terlipresina, que sería básicamente la misma lógica. No, no se usa en realidad. ¿Ok? Va, gracias. Ya. Eh, la, bueno, obviamente lo más importante va a ser la PVC baja, ¿sí? Esto quiere decir, sea, hay varios factores porque la PVC baja va a funcionar. Obviamente lo primero va a ser es el sangrado va a estar dado por la diferencia entre la presión venosa central, ¿sí? Y la presión intraabdominal, que es a lo que va a estar expuesto a final de cuentas el tejido cortado, pues sí, cortado. Sí. Entonces, mientras más diferencia haya, pues obviamente va a haber más sangrado. La cuestión es que uno, pues del lado venoso siempre va a haber un poquito menos tejido muscular en la vena, ¿verdad? O sea, lo que va a hacer que contraiga menos. Y de manera importante ya intrahepático, en los sinusoides no hay nada de tejido muscular, no hay nada de células musculares o de capa muscular que contraiga, ¿verdad? La vena si se abre. Entonces, esto va a hacer que la PVC baja básicamente sea la manera pues, que nosotros podamos manipular, ¿verdad? Este sangrado y por lo tanto disminuir. Obviamente, pues también las técnicas de oclusión y así pues te van a hacer que deje de sangrar, pero lo que nosotros estrictamente podemos manipular va a ser la PVC. Se sabe que la PVC baja disminuye el sangrado ya también desde hace muchos estudios de 1998, el estudio original que habla de la PVC baja, donde disminuía el sangrado y las transfusiones en todos los tipos de patectomías, incluso en las segmentectomías. Esto se había replicado por metaanálisis, donde muy claramente la PVC baja disminuye el volumen de transfusiones y disminuye obviamente el volumen de sangrado. Nunca ha demostrado como tal, a lo mejor que disminuye la mortalidad así muy concluyentemente, pero probablemente sea un poquito más difícil de comprobar. Pero definitivamente disminuye las transfusiones, que igual pues algo bueno, y disminuye el sangrado, lo cual también es bueno. Este, y les digo, bueno, esto es desde hace mucho tiempo y se ha reproducido también de manera importante. O sea, o sea, lleva 30 años esto y funciona y siempre ha funcionado, al parecer. De manera importante es, estudio original eran 5 centímetros de agua, ahorita ya hablan de 5 milímetros de mercurio. Entonces, abajo de 5 milímetros de mercurio es lo que se maneja de la PVC baja. Algo que a veces no hablan es la PVC, cómo bajarla, en realidad. Sí, fuck, este. La manera más fácil de bajarla puede ser el Trendelenburg reverso, lo que se habla es 15 grados. El problema es que 15 grados ya es o puede ser muy incómodo para el cirujano. Lo que hablaba es que pues a 15 grados ya se empieza a caer el material quirúrgico de la mesa. Entonces a algunos cirujanos no les gusta por esa razón. Obviamente durante la cirugía robótica o la cirugía laparoscópica de hígado, pues obviamente sí va a ser necesario esto. Entonces, bueno, esa parte te ayuda. Algunos cirujanos, pues, sí, a lo mejor si tienen mucho sangrado, sí te lo van a pedir en ese momento y luego ya lo regresas o le vas a dar menos o mejor. El PIP también pudiera influenciar, obviamente, eh, justamente en la PVC. Lo que se habla es, bueno, 5 a 10 centímetros de agua. No es que lo quites, el PIP, es pues, dejarlo nada más a un nivel razonable, o sea, no excederse. Porque obviamente, pues también o sea, ya sabemos que si te vas al otro lado, pues también es malo, vamos a dejárselo de PIP. La restricción hídrica, obviamente, pues también va a ser algo que se va a hacer. Hablamos de 1 a 2 mililitros por kilo por hora. En algunos lados se van mucho más abajo a 1 mililitro kilo hora obviamente, pues durante la transección. Que básicamente pues pueden ser nada más las infusiones. Si esto no funciona, pues se hablan de diuréticos, principalmente la furosemida. Esto en realidad no hay como muchos estudios que hablen de eso. Y los venodilatadores, especialmente la nitroglicerina a dosis bajas de 0.5 miligramos por hora, suele tener mayor efecto de venodilatación que dilatar las arterias. Entonces eso puede funcionar también. Otra cosa que habla la gente, bueno, es usar el epidural justamente para este efecto. Ahorita no sé si le ponemos epidural o no, pero pues, también pudiera ser una opción. Y bueno, se pueden usar inotrópicos. También hay varios estudios que hablan de usar la milrinona para eh, disminuir la PVC. Y algo que parece broma, pero no lo es mover el transductor durante la hepatectomía. Evidentemente, pues, si el hígado está muy grande,
sea, pues un órgano más, o sea, un órgano muy grande, ¿verdad? En realidad, está hablando de que puede haber una diferencia hasta 23 centímetros entre la parte superior y la parte inferior, y eso pues, obviamente va a hacer diferencia en la presión venosa. Entonces, hay un estudio que sugiere al menos ir moviendo el transductor de la PVC, sí, para mantenerla en cero en el lugar donde siempre va el cirujano, y así entonces cuando está muy arriba, y a lo mejor no importa tanto tenerla tan abajo, pues no la tienes tan baja, ¿verdad? Y te ahorras un poquito de los efectos secundarios. Y bueno, ya a lo mejor cuando está más abajo, bueno, ya hizo hemostasia de la parte donde va la transección más arriba, entonces ya no va a estar perdido como quiera tanta sangre, aunque mantenga la PVC un poco más alta. Entonces, sí, sí es otra opción. Eh, pero bueno, básicamente es eso. Algo muy importante que no puse es obviamente si tiene efectos secundarios o si va a tener repercusión, principalmente puede aumentar la incidencia de falla renal, o sea, puede haber una falla renal hasta el 20% postoperatoria con el usar la PVC baja, obviamente por la restricción de líquidos tan importante. Y otra parte que también ya más o menos mencioné un poquito es eh, ¿cómo se llama? El embolismo aéreo. Dado a que la PVC está tan baja y los sinusoides están tan abiertos, puede ser que entre aire de manera muy similar a lo que sucede, por ejemplo, en la cirugía de fosa posterior. En cuanto a las estrategias farmacológicas que vamos a tener, el ácido tranexámico, desmopresina, factor 7 recombinante y aprotinina. El ácido tranexámico, bueno, tiene algunos estudios muy viejitos que sí demuestran una disminución en no en la mortalidad, una disminución en el sangrado, pero bueno, al menos no parece haber una incidencia mayor de complicaciones. Otra cosa que pues, no hace nada en realidad es la desmopresina, o sea, ni bien ni mal. Lo que sí se asocia a mayor complicación es el factor 7 recombinante y la proteína que ya ni siquiera hay en el mercado, pero también está escrito en algún punto. En cuanto al ácido tranexámico, desafortunadamente este estudio más reciente del 2024, 2025, no me acuerdo, se llama Helix 24. Este es un estudio bastante grande, multicéntrico, aleatorizado en varios centros de Canadá y de Estados Unidos a resecciones mayores hepáticas, y veían si había una disminución en la incidencia de transfusiones con el uso de ácido tranexámico. El ácido tranexámico le daban eh, 1 gramo preoperatorio y luego una infusión de 1 gramo en 8 horas. Y no fue positivo. O sea, ni para un lado ni para otro. No disminuyó las transfusiones de manera importante. Entonces, este estudio es pues, bastante reciente, a lo mejor como quiera todavía algunos cirujanos van a pedir ácido tranexámico, pero la verdad es que pues, este estudio es bastante concluyente que en realidad no funciona para la cirugía hepática en un outcome que en realidad importe, que es las transfusiones, no tanto el sangrado, que a lo mejor sí te va a disminuir el sangrado. Después de esto hay ¿cómo se llama? Un metaanálisis ya con el update de este estudio, y pues sí se ve que no disminuye las transfusiones. Otras estrategias que pueden disminuir las transfusiones van a ser la hemolización aguda normovolémica, la transfusión autóloga y el recuperador celular. La hemolización aguda normovolémica no es como muy popular, es un poquito difícil de hacer a lo mejor. Tienes que sacar sangre del paciente, hemodiluirlo al paciente y pues lo puedes pasar o combinarlo con transfusión autóloga. El recuperador celular, la gente que te vende el recuperador celular o que usa el recuperador celular te van a decir que teóricamente no hay datos de que aumenten las metástasis con un recuperador celular, que siempre va a ser una complicación teórica, pero la verdad es que los estudios que hay son muy pequeños y usualmente no van a terminar de convencer a la mayoría de los cirujanos. Si se fijan, la mayoría de los cirujanos oncólogos no les gusta usar el recuperador celular, aún así sean cirugías muy sangronas. Por lo mismo, de que como que todavía no termina de convencer a la gente de que en realidad no hay evidencia de que disminuya, de que no haya enfermedad a distancia después de la cirugía. Entonces, está escrito, pero en realidad no, yo nunca he visto que lo usen para este tipo de cirugías. Otra importante, perdón, ya casi acabo, son los cambios hemodinámicos que vamos a tener que tener en cuenta. Sí, obviamente va a haber cambios propios de la patectomía. En la pura patectomía, incluso aunque no hagan nada, va a aumentar el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y las resistencias vasculares sistémicas. O sea, estos en pacientes así normales de hepatectomía para donador vivo, que no hacen muchas cosas, a lo mejor de las que ya vimos.
como quiera se ve que hay esos cambios. Entonces, o sea, ya de entrada, pues estás peleándote contra eso, por así decirlo. Lo otro que les comentaba, ¿verdad? Que es la parte de que puede, durante la movilización del hígado, puede disminuir mucho el gasto cardíaco porque están disminuyendo mucho la precarga, porque están ocluyendo eh, ¿cómo se llama? ¿Verdad? La vena cava inferior. Y además, las técnicas de oclusión vascular, pues además van a disminuir o van a ocasionar cambios. Principalmente van a disminuir el gasto cardíaco y van a subir la frecuencia cardíaca, van a aumentar las resistencias vasculares sistémicas. Actualmente va a disminuir la PAM, o sea, aunque aumenten las resistencias vasculares, como cae mucho el gasto cardíaco, pues, como quiera caer la PAM, aunque las resistencias aumenten. Y también, pues obviamente disminuyen la precarga, disminuyendo, o sea, disminuir la presión en cuña pulmonar, es lo que se ha visto. Y obviamente además agrégale que puede haber cambios por el sangrado masivo y además hay que manejar la PVC, esto lo puede hacer muy complejo. En cuanto a los cambios hemodinámicos que va a haber con las técnicas de exclusión vascular, o sea, incluso el Pringle, que nada más es el inflow o sea, del hígado, como quiera, hay una disminución del 10 al 15% de el gasto cardíaco, de la presión arterial, sí, y un aumento de la frecuencia cardíaca de hasta el 10%, ¿verdad? Con el puro Pringle nada más. Agrega esto que además pues, pueden hacer estas técnicas de oclusión vascular un poquito más agresivas. Estás hablando de que el gasto cardíaco puede disminuir hasta el 60% si excluyen, obviamente, todo el hígado, ¿verdad? Obviamente porque pues estás excluyendo la vena cava inferior, el retorno de la vena cava inferior, y entonces disminuye, obviamente, el retorno venoso del 60% del cuerpo. Entonces, pues es importante tener eso en mente. Entonces, lo podemos dividir el manejo hemodinámico en dos fases, ¿verdad? Para tratar de organizar un poquito qué es lo que vamos a hacer. La fase restrictiva, que es obviamente antes de que corten el hígado y mientras lo cortan, y bueno, ya mientras hacen hemostasia y revisan y que si ponen gel y que no sé qué, bueno, sí, ya va a ser la fase resucitativa después de todo eso. La fase restrictiva, bueno, sí, siempre vamos a necesitar la PAM arriba de 65 como en la fase resucitativa para mantener la perfusión al resto de los órganos. Obviamente durante la fase restrictiva vamos a tratar de mantener la presión menos central abajo de 5 milímetros de mercurio, mientras que en la fase resucitativa en realidad no te vas a dar cuenta, ya no te va a importar. Es importante como quiera mantenerla tampoco tan alta porque pues también como quiera puede ser deleterio. La variabilidad de volumen histórico la puedes tolerar alta en la fase restrictiva, hablan de que hasta un 20%, obviamente pues te puedes ir como quiera más abajo, más arriba. Y la fase resucitativa pues sí las metas que ya conocemos abajo el 12, el 13%. Durante la fase restrictiva podemos tener que tolerar bajo el índice cardíaco, el gasto cardíaco, y la frecuencia cardíaca seguramente también la vamos a tener que tolerar alta. Si está en 120, 130, pues obviamente el corazón, el sistema cardiovascular va a tratar de compensar eso. Es esa disminución del gasto cardíaco y esa disminución del retorno venoso. Durante la fase resucitativa, bueno, sí ya vamos a tratar de llevar el gasto cardíaco a índice cardíaco a mayor a 2.2 y bueno, ya intentar llevar la frecuencia cardíaca, tener la frecuencia cardíaca más normal. Es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Durante la fase restrictiva vamos a tener que usar inotrópicos o vasopresores para la hipotensión. Y bueno, durante la fase resucitativa sí ya vamos a ver si le damos líquidos, pues ya más liberalmente, por así decirlo. De los líquidos en la fase restrictiva, si necesitamos pasar, vamos a tener que pasar a albúmina o hemoderivados. Obviamente, como ya les dije, tratamos de evitar los hemoderivados, entonces probablemente vamos a intentar primero pasar a albúmina. Y bueno, ya durante la fase resucitativa, sí usar coloides balanceados. Durante la fase restrictiva, vamos a tratar de limitarnos nada más a reponer las pérdidas, ¿sí? De los líquidos. Y bueno, sí, ya durante la fase resucitativa, sí ya podemos buscar el balance positivo de 1 o 2 litros, como manejar el resto de las guías. Y de los vasopresores, pues obviamente, usualmente o pueden ser necesarios durante la fase restrictiva y pues durante la fase restrictiva sería ver que el pasar líquido, bueno, ya te disminuye las dosis. De acuerdo. Ya para terminar, la analgesia, bueno, obviamente pues, siempre va a estar a base de opioides, pero bueno, ya sabemos que de acuerdo a todas las recomendaciones actuales tratamos de evitarlos. Vamos a tratar de que sea preventiva y multimodal. De esto, pues obviamente ya también lo sabemos. Obviamente, pues que vamos a tener de opciones para la analgesia, vamos a tener obviamente la PCA, que bueno, obviamente aquí es un poquito difícil de hacer. Bueno, aquí vamos a usualmente dejar opioides PR en el caso de que se requiera. Dexmedetomidina, ketamina, paracetamol y AINES van a ser los que tienen usualmente más evidencia en este respecto. Sí. Del paracetamol, obviamente el límite aquí usualmente va a ser 3 gramos al día. Yo sé que a veces dejamos 4 gramos al día, o sea, 6, uno cada 6, pero la recomendación aquí va a ser usar 1 gramo
cada 8 horas para que sea el máximo de 3 gramos. No es que estén contraindicados, pero pues, usualmente sí, al menos reducir la dosis, tener un poquito más de cuidado. En cuanto a los AINES, va a ser lo mismo. No es que estén contraindicados, pero usualmente vamos a reducir la dosis, vamos a tener que tener también mucho cuidado con la parte de la falla renal. Otra cosa es que probablemente sea más recomendable usar el Parecoxib, ya que el Parecoxib también no tiene efecto sobre las plaquetas, lo cual pueden ya venir un poquito bajas, ya sea por el sangrado masivo o por el paciente cirrótico. Eh, ¿Qué más? Bueno, del sulfato de magnesio y gabapentinoides, en realidad no hay como ningún estudio que sea súper, bueno, del sulfato de magnesio sí no hay ningún estudio que hable de la patectomía, gabapentinoides tampoco hay ningún estudio que hable de la patectomía, entonces estos no son tan como, no tiene evidencia y bueno, pues, obviamente no es muy bien. Cuanto a la acmetomidina, sería como el más interesante que tiene un poquito de evidencia, tiene un metaanálisis que al parecer también es antiinflamatorio durante esta cirugía. Y obviamente no solo disminuye el dolor postoperatorio, sino también disminuye, por ejemplo, los niveles de AST, ALT, bilirrubinas, tiempos de coagulación postoperatorios de la patectomía, probablemente hablando de que tiene justamente este efecto protector antiinflamatorio o de precondicionamiento isquémico. Entonces es una buena opción. Algo de lo que no puse aquí es la lidocaína. La lidocaína tampoco tiene estudios. La recomendación es usar 1.5 miligramos kilo hora de lidocaína durante la petectomía, por lo mismo que pues el hígado metaboliza la lidocaína y sí puede ser tóxica. Entonces, por eso es que no se menciona usualmente la lidocaína, pero pues existe la recomendación de no exceder 1.5 miligramos kilo hora. Cuanto a la anestesia regional, pues, el estándar siempre va a ser la analgesia epidural torácica, perdón. Pues también está escrita la morfina intratecal, el bloqueo paravertebral del lado derecho, y el coado lumbar, el TAP subcostal y el lector espinal son los que tienen estudios. Eh, Todos funcionan relativamente bien. Obviamente, pues el que siempre va a tener mejor efecto va a ser eh, los que tienen más como que se han comparado analgesia epidural torácica versus morfina intratecal y epidural versus paravertebral. Entonces los dos mejores son paravertebral y eh, epidural, obviamente para la analgesia. Eh, no que no sean mal la mala la morfina intratecal y los demás, pero pues, evidentemente el epidural y el paravertebral de ese lado tienen más evidencia. La cuestión es obviamente dejar o no dejar el catéter, sí, cuando lo retiras. La parte importante aquí es que, bueno, obviamente bien escogido el paciente, no debería haber una contraindicación para poner el epidural. El problema va a ser retirar el epidural, ¿sí? Entonces, lo que sí es que si vamos a retirar el epidural, usualmente el nadir de la baja de tiempos, de la baja de plaquetas va a ser entre el tercero y el quinto día. Entonces, a lo mejor te vas a tener que esperar un poquito a quitar el epidural o te puedes estar arriesgando a tener que quitar el epidural ya mucho tiempo después. Sí, entonces sí, nada más tener eso en mente. Y ya nada más por último, bueno, las complicaciones postoperatorias, ya más o menos les manejé, pues obviamente las infecciones, las estenosis, las fugas o las fístulas biliares, pues obviamente son muy quirúrgicas, por así decirlo, pero pues sí, obviamente tener en mente que vamos a tener la falla hepática post operatoria. Cuando estamos hablando de donador vivo, le vamos a llamar small for size, o sea, dejaste un hígado muy chiquito para ese paciente, ¿verdad? Entonces, bueno, tener en mente que eso es una complicación potencial. La incidencia va a ser baja de eso, que es a final de cuentas lo que te puede llevar a la mortalidad, pero pues como quiera sucede. Y ya como conclusiones, bueno, la anatomía funcional del hígado es compleja, existen dos hígados, ¿verdad? Cuatro, o sea, el hígado izquierdo, derecho, cuatro secciones, ocho segmentos. La indicación principal va a ser cáncer colorectal. La mortalidad sigue y la morbilidad van a seguir siendo altas. El sangrado y las transfusiones van a ser un factor importante para esta mortalidad. La PVC baja continúa siendo pues, la mejor estrategia para el control del sangrado intraoperatorio que nosotros vamos a poder manipular. Otra cuestión es que las técnicas de oclusión vascular también van a disminuir el sangrado, pero bueno, van a tener muchos efectos con los que tenemos que lidiar. Y bueno, el catéter epidural no necesariamente está contraindicado, pero se debe tener prudencia al usar. Muchas gracias. No sé si hay más dudas, ya acabo un poquito tarde, una disculpa. Yo tengo una duda. Bueno, Sí, me surgió, perdón. sí, Por ejemplo, cuando dijo en la fase restrictiva, tolerar ajá, frecuencia cardíaca alta, sí.
Por ejemplo, digo, a lo mejor pues sí hay pacientes que lo toleran, pero supongamos, hay el uso de beta bloqueadores selectivos tipo uno. Uy, no, probablemente, no, como quiera, probablemente no está, ni está escrito, ni sería buena idea, probablemente. Digo, no sé, se me ocurre así como por... No, 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 mm, no, pero es que sería muy mala idea porque le vas a tumbar el gasto cardíaco, o sea, porque lo poco de gasto cardíaco que está compensando lo está compensando con la frecuencia cardíaca. Sí, idealmente esta fase pues debería ser una fase muy corta, sí, no debería ser muy larga, o sea, el cirujano debería ser rápido en esa parte, ¿verdad? O sea, donde van cortando el hígado, eso es donde un anestesiólogo más va a batallar, pero pues, debería ser una parte como tal muy corta, o sea, no estás hablando de que va a ser 6 horas, o idealmente no deberían ser 6 horas, ¿verdad? Idealmente debería ser muy corta, entonces por eso la toleras alta, no puedes ponerle beta bloqueador porque te va a tumbar el gasto cardíaco porque es lo único que lo está manteniendo. Va, entonces dejar que se Sí, comporte sí, hiperdinámico. de que se comporte. Digo, fuera de que hiciera ya una Takisupra o una FA, bueno, a lo mejor ahí sí, pero, o sea, no. O sea, si es sinusal, es tolerarla alta. ¿Ok? Ok, va, muchas gracias. Ujú. ¿Algo más? Yo en Muy buena cuestión clase, Doc. de... Ay, perdón. Andrea, sí, si quieres. Sí, nada más que se va a escuchar el eco, perdón. No. Nada más en cuestión de la albúmina en pacientes, Ujú, pues obviamente cirróticos y que van a tener probablemente ascitis. Bueno, yo la verdad es que no he leído de eso, pero recuerdo que cuando hacíamos las paracentesis no les ujú. dábamos más de 5 litros si no teníamos albúmina para reponerles. Entonces, no sé más o menos cómo sea ahí la cuestión de la albúmina, si es por eh, litros de ascitis, si es por literal Claro, cuántos gramos te van a subir o así. sí. De nuevo, idealmente si el paciente tiene ascitis ya no sería el candidato a una patectomía, o sea, aunque sea cirrótico. Entonces, de entrada, no lo tendrías que pelear con eso. O sea, aquí más que nada en esta parte es como para reponer el volumen que perdiste, que si hubo un sangrado muy masivo y si todavía necesitas tener la PVC baja, o sea, si todavía están disecando hígado, ¿verdad? Eh, va a ser todavía necesario mantener la PVC baja y hoy sangró 500, bueno, a lo mejor lo repones con albúmina al 5%, si sangró 500. Si tienes una buena hemoglobina, ¿no? Y te permite el paciente que baje la hemoglobina con ese sangrado, pero todavía necesitas medio mantener el volumen, pasa albúmina al 5%. Pues también en algunos lados dice que como quiera pases menos, pero al 20 o el 25, pero es para reponer lo que perdiste de sangrado en la fase restrictiva, donde te está sangrando, pero todavía necesito dejarlo relativamente seco para tener la PVC baja. Ahí es donde pasamos idealmente albúmina, digo, al 4 o 5%, para tratar de no pasar ni hemoderivados ni pasar mucho cristaloide. ¿Ok? Para reponer la parasitis, eso sería otra cuestión. Digo, en realidad, idealmente no debería pasar un paciente patectomía a una, ¿cómo se llama? Eh, a una cirugía hepática. O sea, ahí sí, digo, de hecho, o sea, sí está contraindicado, te digo, acá más o menos lo mencioné. Pero sí, no sería buena idea. Si hay que reponerlo, usualmente se repone arriba de los 5, digo ya fuera de este contexto, se repone arriba de los 5 litros y repones 20 gramos por litro perdido, más o menos. ¿Ok? Lo oía. ¿Ok? ¿Alguien Ah, más tiene otra pregunta? doctor, había Sí, leído que en ocasiones como que tener la PVC muy baja crea un riesgo de embolismo aéreo. es correcto. Es indicación en esta cirugía tenerla baja, pero entonces, ¿realmente no es tan común el embolismo aéreo? O sea, o debemos decir, No, aquí no, pero sí puede pasar. Definitivamente sí hay que tenerlo en mente. Porque sí, o sea, más que nada sería tenerla negativa que pudiera pasar, sí, pero usualmente por eso es 0 a 5 la recomendación en realidad. O sea, digo PVC baja, pero en realidad la recomendación es 0 a 5 y no la bajas más porque ya negativa estaría haciendo literalmente succión literal la vena cava, entonces ya es donde ya es más el riesgo de embolismo aéreo. Este, pero sí, también es un riesgo que siempre puede pasar en esta cirugía en la PVC baja. Sí, sí, está ahí, está escrito. Y te digo, puede pasar con parece que pasa más con el CUSA,
cuando usan el CUSA, sí, porque como que el ultrasonido, no sé, debe de hacer burbujas o algo así y te puede incluso hacer más embolismo aéreo. ¿Ok? Ok. Vale. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Ey, Y el embolismo aéreo no va a depender del tiempo que mantienes la PVC baja, entonces. O sea, es más como sí, seguramente va a depender. Por eso de también las nada más cifras. es, sí de las cifras, pero pues obviamente también mientras más tiempo la tengas baja, más probable ser que haya embolismo aéreo. Por eso también la recomendación nada más es dejar la PVC baja mientras están cortando el hígado. Sí. Y ya después, pues ya no hay problema. ¿Ok? Que igual, la parte como tal, así crítica, donde el cirujano está cortando el hígado, no debería ser más de una hora, técnicamente. Pero bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias. Nos No, vemos como quiera también mañana. muchas gracias, doctor. Buenas Gracias, clases. doctor. Claro. Bye.